León Blas, el profeta de lo absoluto. León Blas, nacido en 1846 y fallecido en 1917, fue un escritor francés profundamente marcado por su fe católica y su rechazo absoluto a la modernidad liberal. Su vida y obra estuvieron dominadas por una tensión extrema entre la miseria material y la riqueza espiritual, entre la desesperación humana y la promesa divina de redención. Su visión del mundo no admitía concesiones. El hombre debía entregarse por completo a Dios o ser devorado por la mediocridad y la corrupción de la época, contra la modernidad y el liberalismo. Para Bloy, el liberalismo y la modernidad no eran meras tendencias políticas o filosóficas, sino enfermedades del alma. Consideraba que el siglo XIX había traicionado el sentido trascendente de la existencia, sumergiendo el hombre en un materialismo vulgar y en un racionalismo que negaba lo sagrado. Sus ataques contra la burguesía eran despiadados. La veía como la encarnación de la tibieza, el conformismo y la idolatría del dinero. Obras como Exégesis de los lugares comunes destilan un desprecio absoluto por los clichés y banalidad del pensamiento burgués. En su feroz crítica al mundo moderno, Blas coincidía con autores como Joseph de Maistre y Lois Bolliot, pero su estilo era aún más incendiario. Su catolicismo no era el de una fe acomodada o institucionalizada, sino el de un radicalismo místico donde el sufrimiento y la pobreza se convertían en signos de la presencia divina. La pobreza como vía mística. Una de las claves de su pensamiento es su concepción de la pobreza como un destino espiritual. Para hablar, la miseria no era una desgracia, sino un llamado de Dios, una prueba que solo los elegidos podían soportar. En el Desesperado, novela publicada en 1886, novela más autobiográfica, presenta a Caín Marchenoir, un escritor indigente y fanático, reflejo de su propia vida de privaciones y luchas. La idea de que el sufrimiento es la única vía para la salvación está presente en toda su obra. Blas despreciaba la comodidad y la seguridad, pues la veía como signos de una existencia superficial y separada de Dios. Esta visión lo llevó a vivir en una precariedad extrema, dependiendo de la caridad de amigos y mecenas, entre ellos Jacques Maritain y su esposa, quienes se convirtieron al catolicismo bajo su influencia. El mesianismo y la redención por los judíos. Uno de los aspectos más singulares de su pensamiento es su interpretación del papel de los judíos en la historia de la salvación. En La salvación de los judíos, publicada en 1892, Bloy desarrolla la idea de que el pueblo judío, a pesar de haber rechazado a Cristo, sigue siendo el depositario del misterio divino y jugará un papel esencial en este. Esta visión no es filosemita en el sentido moderno, pero tampoco encaja en el antisemitismo o antijudaísmo común en su época. Para Bloy, los judíos son los grandes sufrientes de la historia, marcados por una misión trágica que culminará en el reconocimiento de Cristo como Mesías. El estilo de Blas es una de las razones por las que sigue siendo leído hoy. Su prosa no busca complacer ni convencer, sino golpear y despertar. Alterna entre la poesía exaltada, la maldición profética y la ironía despiadada. Su lenguaje está cargado de imágenes bíblicas y visiones apocalípticas, recordando a escritores de la talla como Charles Baudelaire y Fyodor Dostoyevsky, pero con un tono aún más abrasador. No fue un autor de grandes públicos en su tiempo, pero influyó en escritores como George Bernanos y en pensadores católicos del siglo XX. Su figura es la de un testigo incómodo, un hombre que vivió en el extremo de la fe y la desesperación, ¿sí? Sin transigir con las mediocridades de su siglo. Un catolicismo sin concesiones. León Blas
Es un autor para quienes buscan una fe sin diluciones, una literatura que no teme al exceso ni a la incomodidad. Su mensaje sigue siendo un desafío en un mundo que, bajo nuevas formas, sigue atrapado en el materialismo y la superficialidad. Bloyd no ofrece consuelo, sino una opción radical, la entrega total a Dios o a la condena a la nada. Leon Bloyd no puede ser clasificado como un antijudío en el sentido racista o nacionalista que predominó en su época. A diferencia de autores como Edward Drummond, que promovían un antisemitismo basado en teorías raciales, Bloyd ve a los judíos desde una perspectiva teológica y mística. En su obra La salvación de los judíos, comentada anteriormente, Bloyd desarrolla una visión singular. Consideraba que los judíos, aunque rechazaron a Cristo, siguen siendo el pueblo elegido y jugarán un papel fundamental en la historia de la salvación. Para él, la conversión final de los judíos al cristianismo será un evento clave en el fin de los tiempos. Esta visión tiene ecos en San Pablo y su carta a los Romanos, capítulo 11, donde se menciona que el destino de Israel está ligado a la redención del mundo. Sin embargo, Bloy también usó un lenguaje muy duro contra los judíos, criticando lo que él veía como su papel en la modernidad materialista y anticristiana. Esto ha llevado a interpretaciones ambiguas. Algunos lo ven como un defensor del pueblo judío en términos religiosos, mientras que otros destacan sus ataques como problemáticos. Bloy no era un antijudío en el sentido racial biológico, que luego adoptaron los nacionalismos del siglo XX, pero sí tenía una visión teológica dura sobre los judíos, combinando crítica y reconocimiento de su importancia en la historia sagrada.